Eh, Primero, buenas tardes a todos. Eh, Hoy tenemos como invitado a Andrei Servipon. Andrei es analista internacional enfocado en temas de política externa, defensa, seguridad, derechos humanos, integración regional y prevención de conflictos. Director del think tank regional CRIES, representante regional del GPPCAC y director adjunto de la revista académica Pensamiento Propio, es miembro consultor del CARI, investigador senior del Jack Gordon Institute for Public Policy, investigador del Montreal Institute of Genocide and Human Rights Studies y columnista de perfil. Es licenciado en Humanidades por la UNSAM, magíster en Relaciones Internacionales del programa Santiago Dantas, donde ahí tenemos grabados algunos colegas de la facultad, y doctorando en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. La intención de hoy es ver su mirada sobre el conflicto de Ucrania, y la verdad que le agradezco de ya a Andrei la gentileza que siempre tiene cuando lo convocamos para colaborar en cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, prefiero no seguir tanto con más introducciones, y esperamos que la charla de Andrei les sirva a ustedes en el proceso de este seminario. Con ustedes. Bueno, mil gracias por la invitación, la verdad que encantado de poder estar acá hablando con ustedes hoy. Sé que tenemos un tiempo y después destinado un poco de tiempo más para preguntas, pero también si en algún momento sale alguna inquietud específica, no tengo ningún problema en que interrumpamos un segundo y vayamos a esa inquietud o comentario. La verdad que es más dinámico que escucharme a mí hablando durante mucho tiempo. Hoy cuando estuvimos hablando un poco sobre esta presentación y cómo abarcarlo, la verdad que hay mil cosas que podemos hablar sobre la situación en Ucrania, en buena parte porque, bueno, decimos esto de todas las guerras recientes, ¿no? Cada vez tienen una mayor cobertura mediática ahora de redes sociales, ¿no? Esta es la guerra de TikTok, por ejemplo, la cantidad de contenido que tenemos llegando desde el terreno le gana a la guerra de Armenia y Azerbaiyán, que fue hace nada, y así progresivamente en el tiempo, yendo para atrás, bueno, hemos ido teniendo cada vez mayor acceso a la información. Entonces, pero bueno, es impresionante lo que... Voy a apagar acá el WhatsApp si no me van a volver loco. Es impresionante el acceso a la información que tenemos, ¿no? Y eso significa de que hay mucho análisis dando vuelta, muchos debates que van desde lo muy pequeño hasta lo muy grande. Entonces algunas veces hay discusiones que se pueden concentrar sobre algo como lo que estaba mencionando recién, sobre la edad de las cubiertas en los vehículos militares rusos, que seguramente podríamos, con un experto en el medio, podríamos tener una discusión de horas y horas sobre qué implica una cubierta fabricada en la Unión Soviética en un vehículo operativo por parte de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Claramente esa no va a ser la conversación de hoy porque tampoco entiendo mucho de cubiertas, suficiente como para entenderlo como un indicio, ¿no? Yendo hasta lo más macro sobre cómo impacta esto en la dinámica geopolítica a nivel global. A mí un tema que me interesaba en particular tocar hoy era algo que, insisto, y es una hipótesis de trabajo con la que vengo manejándome desde el principio del conflicto, que se puede argumentar a favor o en contra de la misma, pero mi hipótesis es de que esta guerra es un muy buen ejemplo de la desconexión entre las instancias de decisión política, las instancias estratégicas y las instancias operacionales. Que ha habido una decisión política que se ha tomado por parte de la gestión de Putin y sus asesores, han planificado la guerra con una serie de objetivos políticos que no necesariamente podían cumplirse en términos militares. Y esa desconexión es lo que termina llevando a la actual discusión que tenemos en torno sobre si Rusia ha sido efectiva o no en su operación especial militar en Ucrania. Que sabemos que igual de por sí es todo un foco de debate, porque desde que, por ejemplo, Rusia empezó a replegarse de las afueras de Kiev, buena parte de la retórica
proveniente de Rusia y de sus socios y aliados internacionales es nunca hubo una intención de tomar Kiev. Y podemos discutirlo también, ¿no? Pero bueno, el análisis que yo les voy a plantear hoy un poco está orientado a analizar algunos elementos que vemos en el terreno durante cómo se ha ido desarrollando este conflicto, cómo eso nos sirve de indicios para entender de que las condiciones a nivel operativo no estaban dadas para cumplir lo que fueron planteados como objetivos políticos y que entendemos que eran los objetivos que tenía Putin en el corto plazo. Y creo que lo primero que tenemos que ver es los primeros días de la guerra, ¿no? Valga la obviedad, pero el conflicto armado se inicia después de una prolongada etapa de acumulación de fuerzas sobre toda la frontera con Ucrania. Obviamente, una sistemática negación de la posibilidad de que vayan a invadir. También el contexto internacional, y siempre es bueno resaltarlo y tenerlo en cuenta, es que buena parte de los analistas internacionales, la mayoría, no creían que era posible que se iba a dar este conflicto armado. Yo siempre aprovecho, uso dos sombreros para identificarme. Cuando sea más conveniente uso uno o cuando otro. Entonces, si uso el de analista internacional, yo coincido. Yo, o sea, cuando lo veía mi perspectiva de analista internacional, decía, no es posible. Rusia no va a hacer esto. Esto es una locura. Ahora, me ponía un poco el sombrero más de analista militar y empezaba a leer la gente que lo estaba viendo más desde esa óptica. Kufman, Rob Lee, que estaban haciendo sonar las alarmas, diciendo, mirá, está todos los indicios. O sea, siempre me acuerdo el momento que se identificaron los vehículos rusos transportando sangre para los hospitales de campaña en la frontera. Cuando estás transportando sangre, ya es un indicio de que realmente te estás preparando para una acción bélica. Esto ya no es una simulación, ya no es un ejercicio a gran escala, ya toma otra dimensión. Entonces, de la perspectiva de los analistas militares estaban diciendo, sí se viene un conflicto armado, están todos los indicios para pensar de que se viene un conflicto armado. Ahora, lo que vemos después en los primeros días de la guerra, empieza a surgir de diferentes fuentes, es que no era solo los analistas internacionales que pensaban que no era posible el conflicto, y que era un puñado de analistas militares los que decían, se están dando las condiciones para esto. Buena parte de los militares rusos desplegados sobre la frontera tampoco sabían de que iban a ir a la guerra. Muchos de ellos habían sido desplegados para participar en ejercicios militares, habían operado bajo esos mismos principios, ¿no? En términos logísticos. O sea, no es lo mismo salir al campo pensando, bueno, voy a estar 1 o 2 semanas en ejercicios militares, lo que va quedando, restando, bueno, no hace falta una gran acumulación de raciones militares, es diferente cómo voy a acumular combustible, munición, todo eso, porque no necesito aprovecharme más allá de las 2 semanas que van a ocurrir mis ejercicios militares. Tenés la certidumbre, que es justamente lo que no te ofrece la guerra. La guerra te ofrece incertidumbre. Entonces, cuando vas a los ejercicios militares, por lo menos, tienes cierta certeza de que empieza un día y termina el otro. Entonces, buena parte de estos militares no fueron informados hasta horas antes de que efectivamente esta operación militar en Ucrania se iba a llevar adelante. Y cuando se inicia esta ofensiva militar, tenemos que analizar una gran cantidad de elementos que muestran cierto grado de improvisación, y eventualmente nos dan a entender cuáles fueron la intencionalidad política inicial y cómo esos objetivos estratégicos fueron evolucionando o adaptándose a la realidad en el terreno. Cuando se lanza la ofensiva, básicamente se abren varios frentes, ¿no? Entonces, desde el sur, vemos un avance que aprovecha las fuerzas ya en Crimea, que habían estado siendo reforzadas, toda la región del Donbass para poder avanzar, tratando de conectar por tierra Crimea y Donbass. Por eso esta batalla que seguimos viendo hasta el día de hoy. Recordemos que una de las primeras ciudades en empezar a ser bombardeadas fue Mariupol. ¿Por qué? Mariupol es clave en términos de producción de acero, por ejemplo, es clave como acceso al mar de Azov, es una ciudad importante, clave en la conexión entre la región de Donbass y Crimea. Por algo, desde el primer día están bombardeando y atacando Mariupol. Eso nos da a entender también cuáles son las prioridades, ¿no? No fueron directamente hacia Odessa, fueron directamente a Mariupol desde el día 1. A la vez de que se avanza también por el Donbass hacia el norte, hay columnas que salen desde Rusia directo a Kharkiv.
desde el primer día, Kharkiv sufre ataques de artillería, bombardeos aéreos, municiones de precisión y un avance contundente de las fuerzas rusas. Segundo indicio de cuáles son los objetivos estratégicos en términos de grandes centros urbanos de importancia. Aparte, Kharkiv no solo es la segunda ciudad más importante en términos demográficos, sino que también es una ciudad muy importante en términos políticos, por su proximidad con Rusia, por ser más representativa de la Ucrania del Este. Entonces, claramente una prioridad. Y después tenemos 3 columnas que apuntan hacia Kiev, combinados con un enorme despliegue de las fuerzas aerotransportadas rusas. Un despliegue que el día de hoy se está cuestionando fuertemente porque fue desastroso desde múltiples puntos de vista en el intento de la toma del aeropuerto de Hostomel, la gran cantidad de pérdidas que sufrieron las fuerzas aerotransportadas. Hostomel está un poco al norte, para los que no se ubican, de Kiev, y es un aeropuerto muy importante porque es donde opera la empresa Antonov, por eso la destrucción de este icónico avión Antonov 225, después llegamos a eso. Pero bueno, el despliegue en Hostomel, el avance desde el norte vienen columnas, desde Rusia, la que sale desde Bielorrusia, y después desde el este, una que va cruzando territorio lo más rápido posible para tratar de reforzar las fuerzas sobre Kiev, con el objetivo de encerrar a Kiev. Cuando comprometes esa cantidad de fuerzas, cuando casi que sacrificas buena parte de tu capacidad aerotransportada, porque las fuerzas aerotransportadas rusas, la VDB, en ese ataque a Hostomel fue diezmada por problemas de planificación, por problemas de ejecución, porque no se había conseguido la superioridad aérea necesaria, porque había deficiencias en la proliferación de sistemas de visión nocturna, porque habían problemas de soporte logístico, porque claro, las columnas que vendían desde el norte nunca llegaron a tiempo, entonces esas unidades de la VDB estuvieron aisladas durante mucho tiempo, sin acceso a munición, a combustible, a raciones, a todo lo necesario. Comprometes esa cantidad de fuerzas, es difícil no pensar de que realmente Kiev era una prioridad. Ahora, eso no significa que yo estoy diciendo, no, Rusia quería tomar Kiev por la fuerza, puede ser tranquilamente que estaban apuntando a el asedio de Kiev y que eso llevara a su rendición. Lo que se habló mucho también, la presencia de grupos especiales rusos buscando asesinar a Zelensky. También recordemos mucho la retórica rusa en los primeros días de la guerra, tratando de impulsar una sublevación de las Fuerzas Armadas ucranianas contra Zelensky. Eso también les da a entender un poco cuáles son los objetivos que estaba teniendo Rusia en ese momento. Entonces, los primeros 3 días de avance ruso, que aparte son acompañados por la mayor intensidad de uso de municiones de precisión. Porque sí, Kharkiv sufrió ataques de artillería fuertes, Mariupol también sufrió ataques de artillería fuertes, con probablemente el apagón informativo más grande que vimos en toda Ucrania durante la guerra. Kiev se mantuvo relativamente intacta, o sea, no estaban cayendo ráfagas de artillería sobre la ciudad. Se estaba usando mucha más munición de precisión. Claro, porque hay una intencionalidad política de fondo, ¿no? Para los rusos en ese momento no era factible que Kiev, cuando fuera capturada, se viera como se ve hoy Mariupol, arrasada. Entonces, esa intencionalidad en el empleo de las municiones y que el hecho de que casi la mitad de las municiones de precisión se utilizaron en las primeras semanas del conflicto, también demuestra, bueno, por un lado, una fuerza armada rusa que trata de mostrarse un poco más moderna en su empleo de medios, en su intento de resguardar, preservar la vida de civiles, evitar la destrucción de infraestructura vital y atacando principalmente objetivos militares que obviamente tenían esta intencionalidad política de fondo. El problema es que ya desde los primeros días el avance sobre Kharkiv es detenido relativamente rápido, a pesar de que lograron ir avanzando los rusos bastante sobre la ciudad, nunca lograron tomarla. Mariupol, hasta el día de hoy estamos hablando de la resistencia en la planta de Azov, pero bueno, han resistido bastante. El avance del sur que iba eventualmente, desde Crimea, que iba eventualmente a avanzar sobre Odessa, no llegó a ser, quedaron detenidos en Mikhail. No se hizo el gran desembarco anfibio que algunos esperaban que podía ocurrir en Odessa. Donbass tuvieron sus avances, pero hasta el día de hoy sigue siendo, hoy estábamos viendo, hay una contraofensiva muy fuerte en las afueras de Kharkiv por parte de las fuerzas ucranianas que después de ahí quieren apuntar para presionar desde el norte hacia la zona del Donbass. Kiev, que la vimos casi
casi rodeada, pero nunca estuvo completamente cortada de las líneas de suministro, que lograron poco a poco hacer contraofensivas en toda la zona oeste y norte, inundar grandes áreas para negarle el espacio a los rusos. La gran fila de vehículos de suministros rusos atascados en la autopista, que bueno, ni siquiera una autopista, una ruta de 2 carriles que venía desde el norte, que aparte ahí otra vez el empleo por parte de las fuerzas ucranianas, muy bien pensado, muy metódicos en su empleo de los medios que tenían disponibles, entonces atacar los suministros, los convoyes logísticos, que a la vez ya estaban teniendo sus propios problemas para llegar a objetivos, bueno, para llegar a suministrar a las fuerzas, en verdad. Entonces, una vez que se empiezan a hacer cada vez más claros estos problemas que tienen los rusos y empezar sobre todo a sufrir grandes bajas, la cantidad de medios que han perdido los rusos es llamativa, por ponerlo en términos ligeros, políticamente correctos, ¿no? Hoy se registró la pérdida número 600 de tanques rusos desde el inicio de la guerra, ¿no? Se estima, por ejemplo, aeronaves como los helicópteros K-52, se estima que Rusia ha perdido entre 15 y 20% de su flota total de estos helicópteros. Entonces, los ucranianos, que también fueron bastante perceptivos sobre cuáles eran sus propias cualidades y sus propias limitaciones, y acá vamos a empezar un poco a entrar en el tema de la sobreestimación y la subestimación de capacidades. A contraste de lo que vamos a hablar ahora de los rusos, los ucranianos resguardaron muchos de sus medios blindados, trataron de resguardar muchos de sus sistemas de defensa antiaéreos, se fortalecieron mucho su estructura de reservistas, de coordinación entre unidades regulares con reservistas, del fortalecimiento de las capacidades a nivel de defensa territorial, de la proliferación de los medios antitanques que tenían en stock, como los que llegaron desde Occidente, y esto les permitió emplear la simetría de fuerzas a su favor y ver esto que estuvimos viendo durante las primeras semanas, ¿no? Los convoys rusos siendo emboscados por unidades de infantería, rápidas, móviles, atacan, destruyen, se repliegan. El empleo de misiles antiaéreos portátiles contra las fuerzas aerotransportadas, contra helicópteros, contra aviones de apoyo aéreo cercano, sin necesidad de comprometer lo que ahora se está volviendo particularmente importante para los ucranianos. Evitar comprometer en términos que igual perdieron una gran cantidad de material convencional. Pero hoy en día, a medida que están lanzando estas contraofensivas en Kharkiv y todo eso, los medios tradicionales, que aparte les están empezando a llegar desde Occidente, artillería, vehículos blindados, tanques, todo esto, ahora es que tienen mayor relevancia. En los primeros días de la guerra apuntaron a, vamos a hacer buen uso de las asimetrías de poder, emplear unidades mucho más ligeras, muchas más livianas, emboscar a las unidades de primera línea, emboscar a las líneas de suministro rusas, y con eso ir deteriorando las capacidades del ejército ruso. Ahora entramos al ejército ruso, porque eso es toda una pregunta, ¿no? Rusia compromete aproximadamente el 75% de su capacidad ofensiva activa a las operaciones en Ucrania. ¿De dónde sale este número? ¿Dónde sale este estimado? Rusia hace mucho tiempo viene operando bajo una estructura específica para sus unidades, que son los BTGs, los grupos tácticos de batallón, que son básicamente batallones de infantería mecanizada reforzados, entonces tienen compañías, son básicamente un núcleo de compañías mecanizadas de infantería, tanques, artillería, defensa antiaérea, todo eso. Para Rusia, para las operaciones en Ucrania, movilizan 120 de estos batallones. Se estima que representan el 70-75% de la totalidad de BTGs que tienen disponibles los rusos. Entonces, esto es importante, porque no es que Rusia comparte pocas fronteras con otros países, o es un país con una extensión territorial baja, ¿no? Al contrario, es un país muy amplio, gran extensión territorial, muchos países con los que limita, muchos de ellos que pueden ser potencialmente conflictivos o pueden ser una amenaza. Entonces, comprometer el 75% de esa capacidad
es un compromiso en términos estratégicos muy grande, ¿no? Porque también es sobre cómo percibe Putin y el liderazgo militar las prioridades. Eso también nos da a entender de que para Rusia era muy importante el éxito de las operaciones en Ucrania, ¿no? Entonces, comprometen este 75% de sus capacidades, inician este conflicto, y desde el principio se empiezan a ver varias cosas que se hacen llamativas, ¿no? Primero que todo, la susceptibilidad a las operaciones ucranianas, ¿no? Gran cantidad de medios blindados perdidos, muchas deserciones, abandono de material que estaba en buen estado, por eso una gran cantidad de capturas por parte de los ucranianos, se hizo algo muy común, incluso el famoso meme de los tractores ucranianos llevándose tanques, sistemas de defensa antiaéreo, todo esto, o incluso civiles ucranianos robándose vehículos blindados rusos, responde a también esta situación dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Había un problema de falta de combustible, lo cual, si somos justos, operaciones de estas dimensiones, que falte combustible tampoco es raro, y no hace falta preguntarle a los rusos, preguntarle a los militares norteamericanos cuando invadían Irak en el 2003 si ellos no sufrieron instancias de falta de combustible. Cuando estás movilizando cientos de miles de hombres y miles de vehículos, bueno, mantener las líneas de suministros es complejo, puede ocurrir. Ahora, cuando lo vemos en combinación de que también se encuentran vehículos abandonados, con munición, con combustible en buen estado, empezamos a ver indicios de otra problemática que tiene que ver con la moral de las tropas. Y esto nos retrotrae lo que yo les estaba mencionando previamente. Muchas de estas tropas ya llevaban 2, 3, 4, 5 semanas viviendo en carpas en el invierno ruso durante estos ejercicios militares, cuando entonces fueron desplegados a iniciar una operación militar real en territorio ucraniano. Entonces, muchas de las tropas comprometidas a este esfuerzo ya estaban desgastadas por estos ejercicios militares, por las bajas condiciones de vida. Habían varias instancias, por ejemplo, de pequeños pueblos en la frontera ruso-ucraniana que se quejaban con las autoridades locales porque decían, bueno, pero acá hay 200 soldados rusos que están durmiendo en la estación de trenes hace 2 semanas y no les han dado ni comida, ¿no? O sea, ya había un problema de suministro previo al inicio de las hostilidades. Entonces, vemos que hay un problema logístico, hay un problema en términos de la preparación de las unidades, hay un problema de la moral de las tropas, aparte de la moral por el tema del cansancio, la fatiga, de la falta de suministros, también porque muchas de esas tropas eran conscriptos que fueron obligados a firmar contratos para ir a las operaciones en Ucrania. La legislación rusa no permite que los conscriptos participen de operaciones militares fuera del territorio ruso. Los que pueden participar en operaciones militares fuera del territorio ruso son soldados por contratos, más o menos el equivalente a nuestros soldados voluntarios en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Las unidades que estaban compuestas principalmente de conscriptos o que tenían gran cantidad de conscriptos, antes de iniciar las operaciones en febrero, antes de cruzar las fronteras, venían los oficiales y le decían, tienes que firmar esto. Y como estamos en una guerra, si no lo firmas, va a ser insubordinación y te podemos procesar en el mejor de los casos o te podemos ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los pobres conscriptos? Que aparte en su mayoría son de minorías étnicas en sectores sumamente empobrecidos y excluidos dentro de Rusia, y firmaban el contrato, entonces legalmente ya estaban en condiciones de cruzar la frontera y poder ir a combatir. Entonces, tenemos, como estaba mencionando, entonces tenemos problemas logísticos, tenemos problemas de moral, problemas de las condiciones y la fatiga de los soldados, tenemos problemas técnicos muy grandes que se ven dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Esto que yo mencionaba de las cubiertas de este vehículo que fueron fabricados en la Unión Soviética es algo que se está viendo en muchas unidades de las Fuerzas Armadas rusas. A Putin, y acá empezamos a entrar en el tema de la desconexión entre las instancias políticas y las instancias militares, Putin durante los últimos 20 años comprometió una cantidad enorme de recursos en la modernización de las Fuerzas Armadas rusas. Modernización y a la vez una supuesta preparación, un aumento del apresto, alistamiento de estas fuerzas. O sea, que supuestamente no solo recibían material moderno, sino de que ejercitaban con el mismo, ¿no? Estaban en óptimas condiciones para el empleo de estos medios. Ahora,
Lo de las cubiertas es un muy buen ejemplo, no solo cuando son cubiertas viejas que dices, bueno, está bien, justo hay un faltante de stock, recurrieron a un stock viejo de la Unión Soviética, puede ser, es raro una cubierta de 31 años, pero bueno. Algunos de los sistemas de defensa antiaéreos rusos que fueron capturados, como los Pansirs, fueron capturados intactos por los ucranianos, y las cubiertas que estaban utilizando sí eran nuevas, pero eran cubiertas de uso comercial fabricadas en China. Y las mismas, aparte, sufrían características de un vehículo que no había tenido una rotación adecuada de las cubiertas y que más bien parecían haber estado estacionados durante varios meses o incluso años de forma consecutiva. Esto te da a entender dos problemas que son grandes dentro de la Fuerza Armada rusa y que empiezan a adentrarnos en el territorio de la desconexión que hay entre lo que Putin pensaba que tenía y lo que realmente tenía. Las cubiertas chinas de uso comercial probablemente tuvo que ver con algún tipo de instancia de corrupción. Se abre un proceso de licitación, concurren varios posibles proveedores, uno de esos proveedores es probablemente este proveedor chino, con estas cubiertas que no necesariamente eran idóneas, pero con un precio competitivo, con alguna ayuda, por ponerlo en algunos términos, con los decisores dentro de ese programa de licitación. Ganan esta licitación, varios oficiales terminan embolsillándose algo de plata. En el papel, los vehículos estos tan modernos de 30 millones de dólares cada uno tienen sus respectivas cubiertas y pueden operar. Después, nadie se da cuenta que realmente no son cubiertas óptimas, porque parte del presupuesto operativo para después, para que esos sistemas de defensa antiaéreos sean usados en ejercicios, también se lo roban. Entonces esos vehículos quedan estacionados durante 6 meses, 1 año, 2 años, se empiezan a pudrir las cubiertas porque ni siquiera las rotan. Entonces tenemos dos instancias diferentes de corrupción. Y voy a sumarle una tercera ahora que también muestra un poco la problemática. Entonces tenemos la instancia en la adquisición del material, tenemos la instancia en la mala utilización del presupuesto operativo en la cual se embolsillaban parte del dinero, y la tercera, de la misma manera que se embolsillaban parte del presupuesto operativo de los ejercicios, también habían muchas unidades militares con soldados fantasmas. Soldados que realmente no existían, pero que recibían un salario, y que esos salarios terminaban en las manos de algunas personas. ¿Por qué? Porque bueno, esto después lo que terminamos viendo es que uno de los problemas que están teniendo los rusos en Ucrania no es tanto la pérdida de material en sí, sino la pérdida de las tripulaciones de ese material. Hay una hipótesis que están impulsando varios analistas militares, es que aparte de los problemas que estaban teniendo los militares rusos cuando los estaban emboscando los tanques a las afueras de Kiev, es que muchos de esos tanques, en vez de tener su tripulación completa de 3 operadores, como es normal en un tanque T-72 o T-80, porque usan un cargador automático, no necesitan del cuarto hombre, es que en verdad estaban operando con 2. Y por eso algunas de las dificultades de lidiar con las amenazas y tener la percepción sobre su entorno operativo, porque en verdad en vez de tener un comandante, un apuntador y un conductor, tenían solo un conductor y una persona funcionando como comandante de la unidad y apuntador. Complejo, ¿no? Pero claro, tiene sentido si después ves que quizás esa es una de las unidades que decía en papel tener 600 integrantes y en verdad tenía 400. De alguna manera, cuando te llega la orden de desplegar la totalidad de tus vehículos blindados dentro de esa unidad, y los vas a tener que desplegar, pero los vas a desplegar en condiciones no óptimas porque te falta también el personal. Obvio que esto no pasó en cada uno de los 120 BTGs que se desplegaron y cambia mucho las condiciones operativas de cada una de las unidades que fueron desplegadas. Las unidades que vinieron desde el distrito este estaban usando tanques como los T-72A de principios de los años 70, mientras que unidades del distrito sur se los vio con tanques T-90A, que era lo más moderno disponible entre las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, también hay muchas diferencias de distrito a distrito, también porque las instancias de corrupción varían de un lugar a otro, pero ahora lo llevamos a la instancia política. Putin, como decisor político, dice, yo llevo 20 años invirtiendo dentro de las Fuerzas Armadas. He comprado nuevo material,
se ha invertido en presupuesto operativo, se ha modernizado el material existente, se han llevado adelante ejercicios exitosos. Tiene las condiciones para pensar de que su instrumento militar está mucho más preparado de lo que realmente estaba, porque aparte es improbable que sus propios líderes militares vengan y le digan: mirá, ¿viste ese enorme proceso de inversión que hicimos? Quizás no sea tal. Capaz esas capacidades realmente no existen. Es una discusión que probablemente ningún líder militar ruso iba a querer tener con Putin. Entonces, Putin y sus asesores en las instancias políticas probablemente planificaron una operación militar con las Fuerzas Armadas que pensaban que tenían, y el liderazgo militar ruso tuvo que tratar de cumplir con esos objetivos con las Fuerzas Armadas que realmente tenían. Y por esto mi insistencia sobre que al principio de la guerra hubo una priorización de: se toma Mariupol, se consolida el control del Donbass, se avanza sobre Odessa, se toma Kharkiv y se toma Kiev. Rápido, fulminante, rápido. Estas son las Fuerzas Armadas contundentes, modernizadas de Rusia, que este tipo de operación militar la pueden hacer con relativa facilidad. Porque están los medios, están las capacidades, son 20 años de inversión, se puede hacer. Claro, si hubiesen estado las Fuerzas Armadas que pensaban que tenían. El despliegue, las operaciones, demuestran otra realidad. Y es una Fuerza Armada que no estaba en esas condiciones. Entonces empezamos a ver una progresiva repriorización de los objetivos estratégicos, ¿no? Lo primero y más obvio fue el repliegue de Kiev. Decir, bueno, no. Kiev, en verdad, fue una maniobra para distraer fuerzas ucranianas de la zona del Donbass, que era la prioridad rusa desde el día 1. Pero bueno, ¿a qué costo? ¿No? Porque comprometieron una enorme capacidad de su fuerza militar a esa región, y no solo eso, sino que esas fuerzas que replegaron ahora han sido removilizadas a la región del Donbass para que se pueda consolidar el avance ruso sobre Donbass. Entonces, no sería un buen indicador de que funcionó, incluso como plantean ahora que funcionó. El más o menos repliegue de Kharkiv, ¿no? Redujeron las operaciones ofensivas contra Kharkiv, pero igual mantuvieron su presencia en la región. Recién ahora Ucrania empieza a tratar de iniciar una contraofensiva y alejar a las fuerzas de Kharkiv. La concentración de medios en Donbass. Acá ustedes después van a tener a la Ferrier que les va a poder explicar en mucho mejor detalle que yo cuestiones doctrinales del empleo de las fuerzas por parte de Rusia y de Ucrania. Pero yo me atrevo a adentrarme en ese terreno y decir, bueno, hay serios cuestionamientos hacia cómo están operando doctrinalmente las Fuerzas Armadas rusas y cómo no se están logrando adaptar a las condiciones reales en el terreno. Porque en Donbass en este momento, a pesar de la nueva concentración de fuerzas, a pesar de que ya no tienen líneas logísticas tan dispersas como antes, siguen teniendo problemas y siguen sufriendo de lo mismo que están sufriendo hace 6 meses, estamos 2 semanas, sí, 2 meses, ¿no? Que son las unidades pequeñas ucranianas con equipos antitanques, que son los drones. Ahora se le suma el empleo de artillería muy efectivo por corrección por parte de drones, que ya viene pasando hace varias semanas. Probablemente esté llegando más armamento de precisión. La Fuerza Aérea Ucraniana está aumentando sus operaciones. Entonces, todos estos problemas que tendrían que haber sido resueltos, o por lo menos que las Fuerzas Armadas rusas se tendrían que haber adaptado, no se está logrando tampoco. Pero lo importante es, a resaltar es esto que les mencionaba, ¿no? Todo nos da a pensar de que Putin fue a la guerra con un ejército que no tenía, y eso nos da a entender por qué ese avance sobre Kiev, sobre Kharkiv, sobre todos estos 5 frentes que se realizaron, cuando esa capacidad realmente no existía, y que también eso es lo que compromete a la actual Rusia, a la actualidad de Rusia, en términos de qué puede considerar una victoria. Porque su objetivo inicial era una derrota absoluta de Ucrania, ¿no? Era tomar Kiev, era derrocar a Zelensky, era tomar Kharkiv, era una ocupación prácticamente plena, con una posibilidad de repliegue posterior. Porque esta idea
que Putin dijo tan claramente desde antes del conflicto y justo antes de iniciar la invasión, de desmilitarizar y desnazificar, era una expresión, obviamente con una injusta caricaturización de las fuerzas ucranianas y del liderazgo político-militar político ucraniano, pero al decir que quieren desnazificar, lo que estaban diciendo es que querían destruir las capacidades políticas del liderazgo actual en Ucrania. Esa era una forma de decirlo. Desmilitarizar es bastante transparente. Querían destruir las capacidades militares ucranianas para que no fueran una amenaza a la seguridad rusa. Entonces, si se hubiesen dado las condiciones y la operación militar como fue planificada inicialmente, y que probablemente se tendría que haber asemejado mucho más a la operación militar del 2014 de Rusia contra Ucrania, en la cual sí Ucrania estaba en muchas peores condiciones en términos militares, bueno, ahí sí probablemente hubiésemos visto esta victoria fulminante que se esperaba en pocos días, un derrocamiento, la instauración de un nuevo gobierno, un eventual repliegue ruso, pero ahora necesitan demostrar una victoria, porque las instancias operativas no permitieron cumplir con los objetivos estratégicos. Si no hay objetivos estratégicos cumplidos, no hay una victoria para mostrar en términos políticos. Ahí está redefinición de los objetivos. No, en verdad es consolidar la presencia en Donbass, la independencia de las dos repúblicas separatistas, posiblemente si se da, y que están tratando de hacer claramente, consolidar este control de toda la costa sobre el mar de Azov, para no tener mayores problemas logísticos y de soporte con Crimea, pero no son los objetivos iniciales. Entonces ahora estamos viendo es la adaptación de los objetivos estratégicos a las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas rusas. Que incluso eso se está cuestionando. Muchos analistas hoy están apuntando y dicen, sí, o sea, Rusia puede redistribuir sus fuerzas que estaban orientadas a las operaciones en Kiev para reforzar su frente en el Donbass, pero si no se adapta en términos doctrinales, en términos tácticos, al tipo de guerra que se está llevando adelante, y no soluciona algunos de los problemas logísticos que viene teniendo, tampoco va a lograr esos objetivos. Y esta es parte de la problemática en la que se encuentra Putin. Putin, para poder replegarse eventualmente, para poder terminar esta guerra por su lado, necesita mostrar una victoria, y tiene que ser una victoria que sea interpretada como tal por los rusos. No es solo cuestión de declarar la victoria. Entonces, hoy estamos viendo ese problema, ¿no? Ha habido una pérdida de los objetivos estratégicos que se planteó Putin originalmente, y ahora la posibilidad de demostrar una victoria que puedan vender políticamente dentro de Rusia está subsumida a la posibilidad de obtener algún tipo de victoria en términos tácticos y operacionales, lo cual no nos queda del todo claro, y nos pone en riesgo de que este conflicto se continúe, que lleguemos a alguna instancia de estancamiento del conflicto, en la cual ninguna de las dos partes logra obtener las condiciones necesarias para poder terminar el conflicto, porque también Ucrania tiene una problemática y Zelensky tiene una problemática muy clara, ¿no? Zelensky hasta el día de hoy sigue planteándose que la victoria es con la recuperación de Crimea y la expulsión del Donbass. Sabemos que probablemente en una mesa de negociación son 2 puntos sobre los que tendría que ceder, pero cuando tenemos este tipo de limitantes para ambos lados, para ambos actores que están involucrados, probablemente nos estemos encaminando hacia un posible estancamiento del conflicto armado, pero que no significa un congelamiento del mismo, ¿no? Y ese estancamiento significa de que si el conflicto se prolongue, de que las instancias de tensiones entre los actores incrementen, y acá no estamos hablando todavía de los actores ya no estamos hablando solo de los actores en términos de Ucrania y Rusia, estamos hablando de la OTAN también, ¿no? Porque a todo esto se está dando las discusiones sobre Finlandia y Suecia, violaciones sistemáticas del espacio aéreo sueco por parte de fuerzas rusas, el apoyo cada vez más grande de Polonia a Ucrania, el redespliegue de fuerzas militares de la OTAN sobre la frontera con Rusia, las tensiones con China, el acercamiento ruso a China, o sea,
esto tiene un impacto que va mucho más allá. Entonces, la continuación del conflicto armado en Ucrania no solo tiene una repercusión para la misma Ucrania que está viviendo el conflicto, sino que genera condiciones para que las tensiones a nivel global entre las potencias involucradas también sigan creciendo. Y ahí también está parte de nuestra preocupación. No es solo... todos queremos que se acabe la guerra en Ucrania, creo. Estoy bastante seguro que sí, todos queremos que se acabe la guerra en Ucrania. Ahora, las repercusiones van mucho más allá de que no se acabe la guerra en Ucrania, y eso también nos tiene que preocupar profundamente. Sé que estoy cerca de los 40, ya pasé los 40 minutos, así que me llamo un poco a silencio, habrá preguntas o comentarios o como les parezca más adecuado. Estás muteado todavía. Ahora sí. Te agradezco tus palabras y quisiera abrir el piso a preguntas antes de, sin, sin tener que hacerme cargo yo de la primera, si alguien se anima a consultar algo. Bueno, arranco yo, Fernando, si querés. Está bien. Bueno, muchas gracias, André, un gusto escucharlo, su claridad siempre es algo para destacar. Anotaba algunas cosas mientras exponía. Bueno, en principio me interesa esta hipótesis de desconexión entre objetivos políticos y objetivos militares. A ver, la semana pasada que estuvimos en diálogo con el coronel Laferriere, él manifestaba que en principio la idea de que Kiev podía caer en poco tiempo era en sí misma descabellada. Y sin embargo yo me quedé pensando en eso y me puse a rastrear un poco en los archivos. Y en el año 2014, precisamente a finales de agosto del 2014, en ocasión de visita de Durão Barroso en Rusia, que estaba por la Comisión Europea, cuando termina la entrevista con Putin, manifiesta que el líder ruso le había dicho que si él quería, con las fuerzas rusas disponibles para el momento, en 14 días hacían caer a Kiev. Después el Kremlin salió a aclarar, en principio, que esta era una frase fuera de contexto, pero no desmintió que fuera cierta. Es decir, lo digo como a entender como que sí fue dicho por Putin, obviamente no abiertamente. Entonces, pensaba en este objetivo inicial. El objetivo inicial era hacer caer, según su percepción, ¿no? La primera pregunta sería si en el objetivo inicial era hacer caer Kiev en pocos días. Esa sería la pregunta primera. Y la segunda, pensaban con relación a la dificultad que encontró la ofensiva rusa en Ucrania al iniciar. Y pensaba un poco en la hipótesis de Sir Rupert Smith, que él habla del problema de considerar las guerras actuales como guerras convencionales. Y da como ejemplo, bueno, la instancia donde las distintas naciones que tienen una instancia tecnológica militar superior se les dificulta vencer a enemigos que son inferiores. Entonces la pregunta segunda sería si considera que esa es una dificultad en el frente y si en segunda instancia es una guerra convencional o una guerra híbrida por cómo se viene manifestando. Nada más que eso. Muchas gracias. Muy bueno. Estoy tentado de empezar con la segunda pregunta, pero voy primero a la primera. A ver, yo realmente creo de que eso fue lo que pasó, ¿no? Hubo una intencionalidad de que Kiev cayera en el muy corto plazo. Creo que es factible pensar que una personalidad como la de Putin sea una que pueda generar ciertos temores dentro de su gabinete en términos de qué se le puede expresar como una posibilidad y cuál no. Digamos que no sería la primera vez en la historia de que un mando militar o un grupo de asesores o un gabinete no esté dispuesto a ser muy frontal y honesto con el líder en términos de qué es lo que realmente es posible y qué no. Entonces,
no lo veo descabellado de que realmente el liderazgo militar ruso haya tenido dificultades de expresarle a Putin, sobre todo porque significaba reconocer el problema endémico de corrupción que tienen las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Es muy difícil agarrar y decir, mirá, sí, o sea, en teoría hicimos todo eso, pero la realidad es que buena parte de la plata ha desaparecido y puede ser que estén esos yates que los países occidentales están tratando de cazar para secuestrar, ¿no? O sea, es bastante compleja la situación en la que queda el liderazgo militar a la hora de tener que asumir por qué existían esas falencias. Igual esto va a ser una discusión que vamos a tener durante 50 años sobre si Putin quería tomar Kiev o no. O sea, esto ya va para largo y no va a terminar nunca esta discusión, pero siempre va a ser entretenida tenerla. Ahora, sobre el tipo de guerra que estamos llevando adelante, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este conflicto. Porque si hay alguien que pareciera, por lo menos en el papel, un país que pareciera tener muy en claro el concepto de guerra simétrica, o por lo menos de pensar la guerra en términos no binarios y sino en un espectro de dimensiones y posibilidades y etapas, es Rusia. Porque Rusia expresa la guerra mucho más allá de si tiempos de paz y tiempos de guerra. Es más, para Rusia, a ver, que Putin diga que esto es una operación militar especial en Ucrania, no solo responde a la necesidad de no declarar una guerra y una movilización total. Para Rusia ya había una guerra, de la misma manera que para los ucranianos ya había una guerra. Esto era una nueva etapa de la guerra, lo que ocurrió ahora. Pero la guerra entre Ucrania y Rusia está desde el 2014. Esto lo tienen claro los ucranianos como lo tienen claro los rusos. Solo que esa guerra se estaba librando en otras condiciones, a través de proxies, que eran todos los grupos separatistas de las repúblicas separatistas, a través de los servicios de inteligencia, a través de la guerra de información, a través de la guerra electrónica. No era la guerra en términos convencionales, como estamos acostumbrados a verlo, pero la guerra ya estaba. Esto fue una nueva etapa en el conflicto armado entre los dos países. Ahora, lo que a mí me parece interesante es que pareciera que Ucrania entendió eso mucho mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que todo, debe estar dispuesto a aprovechar las asimetrías, como yo estaba mencionando, y decir, sí, está bien, yo tengo 1600 tanques, pero para esta etapa del conflicto armado yo no tengo que salir a pelear la guerra que Rusia quiere que yo pelee, que es una guerra convencional tradicional del siglo XX. Dijeron, no, fuerzas territoriales, proliferación de armas ligeras, proliferación de medios antitanques ligeros, sistemas de defensa antiaéreo portátiles, y vamos a emboscar al enemigo, vamos a asediar al enemigo de la forma que le va a costar más medios, más soporte logístico, todo lo que sea posible. Ya ahí de entrada. Pero segundo, acá hay que sacarse el sombrero con Ucrania en términos comunicativos. O estés de acuerdo con un lado de la propaganda o del otro, que hay propaganda de los dos lados, eso no lo vamos a discutir, claramente es propaganda de un lado y un lado. Lo de Ucrania ha sido increíble en términos de su entendimiento del impacto que tiene la propaganda, pero la propaganda moderna, porque la propaganda rusa, durante la primera mitad del conflicto, por lo menos, y hasta el día de hoy sigue bastante, hace una propaganda bastante estática del siglo XX. Putin con un gran discurso grabado, las imágenes de él sentado con el alto mando militar, los militares rusos distribuyendo ayuda humanitaria en Donbass. Sí, siglo XX, para verlo en el cine prácticamente en blanco y negro. Los ucranianos del día 1 asaltaron las redes. Es más, buena parte de la oposición pública que tuvo Rusia fue a través de las redes sociales, a través de los influencers, que muchas veces no se atrevían a mencionar la palabra Ucrania o la guerra en sí, pero sí a llegar esos mensajes a sus... Entonces, la propaganda rusa no solo era muy del siglo XX, también estuvo muy orientada a una generación que estaba mucho más acostumbrada a los medios tradicionales. Los ucranianos, desde de entrada, aprovecharon las redes sociales, no solo en términos de su valor propagandístico, también en términos de su valor militar. Las campañas que hicieron las Fuerzas Armadas ucranianas para que los mismos ucranianos les dijeran, si ven este tipo de sistemas de armas, defensa antiaérea, sistemas de guerra electrónica, avísennos, mándenos un mensaje directo por Twitter, por Telegram, por WhatsApp, por donde sea, y avísennos. Les permitió en muchos casos a las fuerzas ucranianas poder geolocalizar sistemas de armas rusos y destruirlos. Obviamente que estaban acompañados de una de las mayores capacidades de inteligencia que hay en el mundo, que es las capacidades de inteligencia combinadas de la OTAN, con actualizaciones en tiempo real. Obviamente eso es una ventaja enorme, pero
involucraron la ciudadanía en la resistencia sin que estos necesariamente tuvieran que tomar un fusil. Eso ya también es súper interesante y es una nueva forma de llevar adelante la guerra. El teléfono que filmó esa columna de tanques pasando por algún poblado particular en el interior de Ucrania, y que ese poblado, esa columna, terminó siendo atacada por una unidad de artillería, bueno, ahí hay un valor específico, pero a la vez esa campaña propagandística no solo logró el involucramiento de la sociedad civil en el esfuerzo bélico. El otro ejemplo era estos videos iniciales de los civiles preparando bombas Molotov, por ejemplo, que agregan al valor de no solo la movilización, sino la elevada moral y predisposición a la defensa y a la resistencia, importante, pero también a la movilización internacional. O sea, el registro de pérdidas rusas fue desmoralizante para los rusos, fue moralizante para los ucranianos, e hizo pensar a buena parte de la comunidad internacional, ojo, capaz subestimamos la posibilidad de la capacidad ucraniana de resistir a esto, y capaz es un error pensar de que esta guerra deberíamos darla por perdida. Entonces, yo quiero enfatizar mucho eso. O sea, Ucrania, aparte de la cuestión de cómo empleó sus fuerzas militares, cómo supo aprovechar las instancias para acceso a información, a inteligencia. Hoy lo que estamos viendo, estas campañas de sabotaje dentro del territorio ruso, también te demuestran un entendimiento de cómo se llevan adelante los... Bueno, igual las campañas de sabotaje no es exactamente un conflicto armado moderno, se viene haciendo hace mucho tiempo. Capaz las características en las cuales lo están haciendo o las tecnologías que están utilizando. Pero entendieron muy bien el peso que tiene hoy la comunicación moderna dentro de un conflicto armado. Eso hay que destacarlo. No sé cuánto tiene que ver con creatividad propia ucraniana, no sé cuánto tiene que ver con un enorme asesoramiento que pudo haber venido del exterior. Muchos de estos grandes medios ucranianos venían teniendo un apoyo financiero muy grande desde países de Occidente que permitieron su consolidación previos a la guerra. Pero también a mi forma de ver demuestra que Ucrania entendió la gran cantidad de dimensiones que tiene el conflicto armado mucho mejor que Rusia, a pesar de que Rusia ha sido un precursor en entender los conflictos armados modernos en estos términos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a aprovechar mi rol de moderador para hacer la mía. La pregunta tiene que ver un poco con los cambios que tuvieron las fuerzas ucranianas del 2014 al 2022. ¿Sí? Unas fuerzas que no tienen capacidad para defender prácticamente nada, a ahora que aparecen dando resistencia y en algunos lugares contraatacando. ¿A qué vos podés plantear ese cambio copernicano, digamos, que tuvo las Fuerzas Armadas ucranianas? Esa es... A ver, creo que hay una cuestión que es premeditada. Yo creo que las fuerzas ucranianas resguardaron buena parte de sus capacidades convencionales pensando en una posibilidad de una segunda etapa del conflicto. Aunque creo que durante mucho tiempo habían asumido de que iban a pelear una guerra de guerrillas durante una década. O sea, creo que por lo menos las primeras semanas del conflicto creo que habían asumido que ese iba a ser el rol. Hoy cuando estamos viendo este tipo de contraofensivas, lo que estamos viendo es que se está empezando a emplear un montón de material que no se vio en las primeras semanas del conflicto. Y aparte estamos viendo cómo cambian las demandas por parte de Ucrania sobre el tipo de armamento que están pidiendo. No es solo lo que están ofreciendo los países occidentales. Zelensky, cuando da la lista, es muy claro. Necesito aviones de combate, necesito artillería, necesito tanques. Sí, los Javelins, que hasta se convirtieron en un meme. Sí, importantes, los ENLOS, todos los sistemas antitanques, los misiles antiaéreo portátiles, claves para primera instancia de la guerra. Creo que ahora, viendo, primero que todo, ciertas limitaciones contundentes por parte de las fuerzas militares rusas,
sintiendo que el apoyo internacional es más contundente, lo cual puede también dar cierto soporte logístico a ese tipo de operaciones, porque las operaciones convencionales con el empleo masivo de artillería, como vienen haciendo los rusos y como están queriendo hacer los ucranianos ahora, son sumamente costosas en términos logísticos. O sea, no solo en términos del costo de la munición o de realizarlo, sino en términos de poder desplazar esa cantidad de material. Hay un estimado muy interesante de que si las fuerzas rusas en la región del Donbass empezaran a utilizar toda su artillería de forma simultánea, necesitarían aproximadamente 600 camiones por hora para abastecerse. Es una animalada, claramente. Estamos hablando de, o sea, los números para este tipo de... Entonces, creo que también esto tiene que ver con este cambio en las condiciones internacionales y el apoyo político a Ucrania. Las primeras semanas Ucrania estaba convencida, esto es una guerra de resistencia. A partir del repliegue ruso, el amplio apoyo internacional, la identificación de las falencias militares rusas, Ucrania tiene la posibilidad de tratar de tomar la iniciativa. Y esto seguro que la Ferrer les estuvo hablando sobre cómo Rusia efectivamente ha mantenido la iniciativa durante el conflicto. Yo coincido con esa lectura. Creo que ahora se abre la ventana de oportunidad para que Ucrania tome la iniciativa, por lo menos en forma limitada y con objetivos específicos, ¿no? Esta contraofensiva en la región de Kharkiv. Bueno, no es menor el empleo de medios convencionales, de artillería, de su fuerza aérea, para forzar el repliegue de las Fuerzas Armadas rusas en esa región, consolidar el control de Kharkiv les va a permitir proyectar fuerzas hacia el sur. Entonces, pero bueno, en buena parte se lo atribuyo a una decisión inicial de resguardar material y de cómo comprendían que iba a ser un conflicto, y después un cambio, una vez que se vio un cambio en la forma que se llevaba el conflicto, en ver las limitaciones rusas y el apoyo internacional que lo permiten. Porque a ver, hoy estaba el video de que ya están desplegando las primeras unidades de T-72 que mandaron desde Polonia. Es una rapidez realmente impresionante. Creo que probablemente había un gran nivel de planificación de fondo, ¿no? O sea, bueno, los T-72 polacos se asemejan mucho a los viejos T-72 que usaba Ucrania. Ucrania hace muchos años dio de baja sus T-72 y se enfocó en su flota de T-64, T-80. Esos T-72A, bueno, la versión que usa Polonia, está el T-72M1, que es un T-72A de exportación. Son casi idénticos, ¿no? Entonces, es factible pensar que los ucranianos dijeron, bueno, yo tengo unidades de reservistas que se entrenaron durante muchos años en los T-72A. Esos me los voy a guardar, y en el momento de que yo necesite reactivar unidades de T-72, sean por stocks propios, que probablemente han sido bastante afectados por los ataques rusos, o por las donaciones internacionales, como está ocurriendo ahora, y eso les permita ahora disponer de tanques, bueno, lo que mandaron los rusos, los polacos es equivalente a 2 brigadas, son 236 tanques que están pudiendo desplegar. Probablemente no van a ir a la primera línea, porque comparativamente con muchos de los tanques que tiene Rusia desplegados, tienen deficiencias serias, aunque no son muy similares a lo que desplegaron los rusos desde territorio bielorruso y para avanzar sobre Kiev. Pero bueno, diría que esas son un poco las condiciones, y el apoyo internacional vamos a ver cómo sigue evolucionando, porque por ejemplo a mí una duda enorme que me genera es este paquete de 33.000 millones de dólares que fue aprobado en Estados Unidos, de los cuales 20.000 son en asistencia militar. Ya sabemos parte de las cosas que viene en el paquete, pero con 20.000 millones pueden venir muchas otras cosas. Y creo que cómo Ucrania percibe que va a evolucionar el conflicto se va a definir en base a lo que vamos viendo que deciden priorizar dentro de esas compras. No estoy viendo que se esté haciendo el mismo énfasis sobre misiles Javelin, que se estaba haciendo hasta 3 o 4 semanas, era la prioridad número 1, misiles antitanque. La discusión sobre la necesidad de cazas de aviones de combate. Claramente no están preparándose para continuar con una guerra de guerrillas, si tu primera prioridad es que te transfieran aviones de combate. La llegada de los S-300 de parte de Eslovaquia, sistema de defensa antiaéreo de largo alcance,
bueno, claramente estás pensando que vas a poder resguardar tu integridad territorial de una forma relativamente bien y evitar. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, pero creo que esos son como que los principales motivadores detrás de este cambio que estamos viendo por parte de las fuerzas ucranianas. Susana, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, es la que escribí en el chat. No sé si la alcanzás a... Sí, acá la veo, lo de Turquía como posible punto de encuentro para dialogar entre Putin y Zelensky. Turquía ha jugado un rol muy importante en establecer las instancias de diálogo, y Israel también. A ver, el problema de las instancias de diálogo no son necesariamente la existencia de facilitadores. Hay muchos facilitadores que podrían cumplir un muy buen rol en impulsar estas discusiones. Turquía siendo uno de ellos, Israel creo que sería otro. El problema es que para que haya una negociación exitosa tienen que haber motivadores de parte de los actores involucrados para llevar adelante esas negociaciones. Y tiene que haber disposición a realizar concesiones. Yo no veo a Putin estando dispuesto a realizar concesiones. Ni al principio del conflicto, ni ahora. A lo sumo, sus concesiones han sido ciertos cambios en sus prioridades estratégicas. Pero de ahí a que eso sea una concesión que lo vean los mismos ucranianos o Zelensky como una opción viable. Porque Zelensky hoy por hoy le cuesta mucho, sea él o sea por su electorado o por el apoyo, lo que sea, decir, estoy dispuesto a aceptar una mayor ocupación de Crimea, de la costa de Azov y de Donbass. Es una posición bastante difícil para Zelensky. Entonces, Zelensky también tendría que tener algún tipo de motivador para decir, bueno, estoy dispuesto a realizar esas concesiones con tal de poder asegurar una negociación exitosa. Hoy por hoy no veo motivadores, y si efectivamente, es más, agravante, y esto no es por apoyar el lado ruso, pero si Ucrania llega a mostrarse relativamente efectivo en estas contraofensivas y empieza a recapturar territorio, como en parte lo ha hecho ya con el norte de Kiev y las columnas que avanzaron desde el este sobre Kiev, menos aún va a tener motivaciones Zelensky para sentarse a negociar, porque va a decir, no, si yo puedo tomar la iniciativa, puedo recuperar territorios, yo tengo que tratar de seguir ganando y recuperando todo lo que perdí. Entonces, es muy difícil generar las condiciones y sobre todo cuando también del otro lado, acá sí, con Putin, es muy difícil que él tenga motivadores porque no, lo que necesita es una victoria y tiene que ser una victoria clara y contundente. Entonces, más allá de si Turquía podría tener ese rol o no, creo que completamente podría tenerlo. Acá es un problema que tenemos de los actores que están involucrados sentándose en esa mesa de negociación. Bien. ¿Alguna pregunta Bien. más? Tengo una pregunta. Hola, muchas gracias por la claridad, como está Cristian. Yo me preguntaba cuando hablabas de todos los problemas que tiene el ejército ruso, de más allá de, por ahí es una duda muy tonta, pero ¿cómo preparás a un ejército, o mejor dicho, a los conscriptos, para que vayan al país vecino a matar ucranianos, básicamente? Porque es como, hasta lo pienso por ahí muy en términos de alguien que no sabe nada de la guerra, ¿cómo haces para motivar a esa gente a que ponga su cuerpo para matar a alguien que en teoría no te ha hecho nada? Vos podés decir que son nazis, pero ya lo hemos hablado con el profe Forcher, pero difícil, ¿no? Que se crean ese cuento de que son nazis. Es una muy buena pregunta y es un área que aparte creo que se solapa con otra área de trabajo, que yo trabajo mucho con temas de prevención de violaciones masivas a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra y todo eso, ¿no? Primero que todo es la necesidad de construir un enemigo. Y el enemigo no solo es poder identificarlo, sino también deshumanizarlo para que el perpetrador esté dispuesto a cometer esa acción atroz. Al humano le cuesta mucho cometer acciones atroces con el que ve como un par o como un humano o como otra persona.
Si se lo puede imaginar como su hijo, como su hermano, como su mamá, le va a costar mucho procesar eso. Entonces, las instancias de construcción de un enemigo y tratar de deshumanizar ese enemigo son particularmente importantes para poder movilizar a una masa de personas a perpetrar este tipo de acciones. A la vez necesitas que esa masa lo haga de forma relativamente cohesionada, porque a medida de que tenés disenso dentro de esa masa, se dificulta aún mucho más impulsar esa retórica que, que construye ese enemigo y que lo deshumaniza. Ahora, si hay algo que nos ha demostrado la historia es que el potencial para ejercer las peores atrocidades que nos podemos imaginar está en todas las personas. No son monstruos. Los que perpetran genocidios, los que perpetran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no son monstruos que salen de las fauces de la tierra a destruir. Son personas como cualquiera de las que están en esta sala de Zoom, que bajo una serie de condicionantes sociales, políticos, económicos, motivadores de todo tipo, llegan a percibir al otro en las condiciones necesarias para poder ejercer esa maldad. Entonces, y lo digo porque muchas veces es un error pensar de que es un grupo muy pequeño de gente que puede llegar a hacer estas cosas. La historia, la Alemania nazi es un ejemplo perfecto de ello, porque si no eran perpetradores, en muchos casos eran cómplices, y cómplices muy que sabían lo que ocurría a pesar si trataban de negarlo, o sea, entonces la capacidad de ejercer esa maldad, esa violencia, esa deshumanización está dentro de todas las personas. Se tienen que generar las condiciones necesarias. Yo creo que Rusia ha tenido dificultades, por suerte, de forma limitada, en lograr por lo menos de forma muy amplia dentro de sus fuerzas generar eso. Primero que todo porque hay una realidad. Hay una cercanía cultural, incluso idiomática, entre los rusos y los ucranianos que hace muy difícil construir a un enemigo ucraniano, ¿no? O sea, entras a la casa de unos civiles y están comiendo borscht como el que hace tu mamá. Es muy difícil convertir a esa persona en un enemigo al que tienes que asesinar, ¿no? Muchos incluso comparten doble nacionalidad o tienen parientes de los dos lados, o sea, ahí ya tienes una dificultad importante. Entonces, por eso mucho el énfasis sobre los nazis, porque los nazis son muy malos. Estamos todos de acuerdo que son muy malos, ¿no? Entonces usas la retórica del antinazismo, pues aparte está muy arraigada dentro de la cultura rusa, ¿no? Porque el día de la victoria, ahora el 9 de mayo, es la victoria contra los nazis. Entonces, ahí tienes la posibilidad de construir un enemigo. Pasa que tenés que ponerle mucho esfuerzo en tratar a un judío de nazi, porque al fin y al cabo es el judío. Estás diciendo que es el líder de un movimiento nazi que está nazificando Ucrania. Entonces, también es complejo. Y no lo han logrado del todo. Por eso tenemos el problema de las deserciones, de la baja moral. Le cuesta mucho a muchos de los soldados rusos realmente comprar esa retórica de que o el ucraniano es nazi o que es... Fíjense, incluso cuando no son nazis dicen que son satánicos. Esa es otra muy común de las líneas para tratar de crear este enemigo. Para los sectores más conservadores dicen que son pedófilos homosexuales, o sea, se va adaptando dependiendo del público. Ahora, de que se dan algunas instancias, sí, creo que Bucha es un muy buen ejemplo de que hay unidades y hay personal dentro de las Fuerzas Armadas rusas que está completamente predispuesta a perpetrar crímenes de guerra. Han habido otras instancias, bueno, que son un poquito gráficas, no voy a entrar al detalle, pero... Y después hay una cuestión también a veces sobre a lo que se le somete a la persona cuando está involucrada en acciones militares, ¿no? O sea, acá está la cuestión de la psicología del combate, cual seguramente hay gente mucho mejor preparada que yo para discutirla, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, el momento de que esos soldados que capaz no compraban la retórica de que los ucranianos son nazis o de que son satánicos o que comen bebés o lo que fuera que les habían tratado de inculcar, el momento que les empezaron a disparar, y ahí te genera cierto odio, ¿no? Ahí pensás, uy, yo me puedo morir, uy, capaz no saludé a mi mamá la última vez que la vi, ¿viste? O sea, y eso también empieza a entrar dentro de la psiquis, y
y sobre todo en instancias en las cuales puedan sentir cierta impotencia por el accionar del enemigo. Por ejemplo, una unidad que ha sido emboscada, que han sido atacados por drones. Muchas veces los ataques con drones, los que fueron atacados jamás se enteraron de que estaban siendo atacados por drones. O si sabían que estaban bajo el ataque de drones, no podían hacer nada sobre ello, ¿no? Entonces, también se pueden generar condiciones de una enorme frustración, de sentimiento de que el enemigo opera con impunidad, y eso derive en acciones contra la población civil, o de percibir de que cualquier acción es legítima, ¿no? Y eso, yo creo que eso se ejemplifica mucho con algo que se vio mucho en el repliegue de las afueras de Kiev. Una práctica muy normal de los rusos es dejar granadas dentro de los apartamentos, puestas de una manera tal de que al entrar dentro del apartamento, a mover algún objeto, estas se ven accionadas y lastiman al enemigo. Al enemigo. ¿Por qué el enemigo, entre comillas? Porque puede ser un soldado o puede ser una familia que está volviendo a su casa. Entonces, esa percepción indiscriminada sobre qué compone el enemigo también puede estar alimentada por eso, o sea, por el efecto sobre la psiquis del combate sobre el combatiente, o también por la construcción y toda la retórica que se le fue impulsando. Es lamentable, pero es algo que vemos en prácticamente todos los conflictos armados, y en buena parte también es una herramienta que muchas veces requieren las Fuerzas Armadas para poder preparar a su personal. O sea, es muy difícil convencer a las personas que componen el instrumento militar de que está bien matar al que es un paro igual, ¿no? O sea, y es parte de la discusión que se tiene hasta el día de hoy sobre cómo se forman cuadros militares, ¿no? ¿Lo hacemos en base a la construcción de un enemigo que debemos deshumanizar o no? ¿Corremos un riesgo mayor al estar dispuestos a deshumanizar hay toda una discusión propia. No, pero los ucranianos en última instancia tienen, o sea, como justificativo, entre comillas, de deshumanizar al ruso, porque se están metiendo en tu territorio. Cuando vos hablabas que en el 2014 empieza la guerra y que se avivan, entre comillas, también de que esto va a escalar, ya empiezan a prepararse, porque saben que esto es inminente y tienen que deshumanizarlo al... A ver, veamos un poco de la propaganda ucraniana también en este sentido. El término más común que estamos viendo hoy por hoy de los ucranianos para referirse a los soldados rusos es orcos. Orcos, Un orco no... tipo del Señor de los Anillos, sería por el tema de traducción, ¿no? Exactamente, los orcos no son humanos y son malévolos y deben ser destruidos, y no puedes tener empatía por un orco, ¿no? O sea, la figura monstruosa, subhumana, violenta, destructiva del orco. Están las canciones que están saliendo, están en las referencias en las redes sociales. Un Telegram ucraniano, más que soldados rusos, habla de orcos. Claro, y en parte tiene que ver con esto. Y también el soldado ucraniano necesita deshumanizar al enemigo ruso. La diferencia es que el ucraniano en buena parte se encuentra con soldados rusos del otro lado, los rusos se encuentran con civiles y militares en el conflicto porque son ellos los invasores, ¿no? Eso también le agrega otros niveles de complejidad. Pero la deshumanización del enemigo es una parte natural del conflicto armado. El tema es qué es lo que se termina componiendo o identificando como un enemigo, ahí tenemos también el tema del rol de los civiles y todo eso, ¿no? Me agrego una cosita que me surgió ahora. Interesante pensar esta lógica. A ver, pensaba un poco en lo que decías de que parte del éxito, o por lo menos la posibilidad de frenar la invasión rusa en Ucrania, tiene que ver con el apoyo internacional. Y está claro que la otra pata que acabas de mencionar y que bien se desarrolló es la baja moral del ejército ruso, y que puede tener o no una relación directa con ubicar al enemigo en una lógica esta diada smithiana entre amigo y enemigo. Digamos que en el caso ruso no estaría tan claro, porque el enemigo es un par. En el caso ucraniano pareciera estar un poco más identificado, es el invasor ruso, por lo tanto se maneja otro tipo de moral. La pregunta va relacionada con la moral, es decir, ¿cuánto de esta movilización patriótica ucraniana es real y cuánto también es propaganda? Es decir, ¿hay alguna forma de
evidenciarlo. Hoy es muy difícil tratar con la desinformación. Un poco hablábamos con Fernando hace unas clases. Hay sobreabundancia de información y bueno, uno nota, por lo menos desde esta parte del mundo, que dentro de las tropas ucranianas hay una alta moral. Yo pensaba en un trabajo que creo que es su tesis doctoral de un francés, que se llama Movilización, Sacrificio y Ciudadanía, sobre Francia a principios del siglo XX, Pierre Purcell. Y bueno, ahí da una serie de elementos, pero tenía en qué basarse, digamos, para ver cómo el pueblo francés se disponía a ir a una guerra frente a un enemigo claramente identificable. No sé si tenés alguna información particular, algo que quieras compartir sobre todo sobre la moral de las tropas ucranianas y sobre el rol civil. Es muy difícil medirlo por esto mismo que mencionás, ¿no? O sea, la propaganda opaca mucha de la información que tenemos disponible, en particular sobre la cuestión moral, porque buena parte del enfoque de la propaganda es asegurar un alto nivel de moral. Entonces, asumir problemas de moral es complicado. Pero hay un indicador que se está viendo mucho, que es, y hay que ver, porque también puede ser una enorme habilidad de manejo de redes sociales por parte de las fuerzas ucranianas. Pero algo que se está viendo mucho es frustración entre ucranianos porque no los están aceptando unirse a los batallones de defensa territorial. O sea, como que hay una demanda para integrar a las Fuerzas Armadas ucranianas mayor de lo que tienen las ucranianas en términos de recibir a personal. Lo cual también se ha visto un poco con los voluntarios internacionales, pero eso tiene otra lógica también. O sea, no estaban dispuestos a recibir voluntarios de cualquier parte del mundo ni con cualquier nivel de capacitación. Ahora, que los mismos ucranianos que hoy en día están bajo los efectos de unas instancias de conscripción, o sea, básicamente Zelensky tiene la autoridad de conscribir a cualquier masculino entre 18 a 55 años, creo que es la edad de conscripción en Ucrania. El hecho que hay una buena parte de personas que están dentro de la edad militar, que quieren prestar servicio militar y no están siendo aceptadas, da a entender de que por lo menos no están teniendo un problema de falta de personal, que suele ser un problema asociado con la baja moral. Y que a la vez las condiciones por lo menos más o menos se están dando para que el bienestar por lo menos sea percibido como relativo por parte de las tropas. Vamos a tardar mucho tiempo en saber si esto es un indicador real o no. Llegarán los relatos después de la guerra sobre lo que pasó durante la guerra o no. Llegarán juicios o no, habrá que ver. Todavía queda mucho camino, pero me pareció un dato interesante ver cómo está creciendo esta cuestión de insatisfacción entre civiles ucranianos por la imposibilidad de unirse a los esfuerzos de la guerra en términos más directos, ¿no? Involucrarse entre las Fuerzas Armadas. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí. Edgar, dale. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches. No, la pregunta es la siguiente. ¿Qué medios utiliza usted para más o menos informarse de la guerra? Bueno, es la misma pregunta que le repetía al coronel la semana pasada, pero bueno, me parece interesante porque también a uno le sirve como también medios para uno informarse y que esté lo más objetivo posible. Sé que es medio difícil por el tema de la propaganda que ya lo hemos hablado, pero bueno, ¿qué medio utiliza usted para seguir la guerra básicamente? A ver, en el caso de Ucrania particularmente importante es Telegram. Hay muchos canales de Telegram que de lado y lado, y todo hay que tomarlo con pinzas, o sea, todos los canales hay que leerlos sabiendo de dónde viene la información, y también estar dispuestos a verificar la información o por lo menos saber gente que está verificando la información. Entonces, en general la segunda instancia de verificación la tenemos en muchas cuentas en Twitter que se están dedicando a verificación de imagen, a geolocalización de imágenes. Por ejemplo, yo cito mucho el trabajo de Oryx, que tiene sus cuestionamientos, pero Oryx en Twitter lo van a encontrar, es el que viene haciendo verificación de pérdidas de material de lado y lado en base a imágenes verificadas y geolocalizadas, ¿no? Entonces, él trata de hacer un trabajo en el cual si ve una imagen de un tanque ruso, identificar qué tanque es, dónde fue destruido y asegurarse de que no hayan imágenes previas de ese tanque, capaz de ángulos diferentes, que puedan hacerlo pasar como otra pérdida, cosas así. Eso ha permitido más o menos cuantificar un poco el términos de pérdidas. Los canales de Telegram han sido muy útiles a veces para ver dónde están ocurriendo combates,
problema muchas veces eran los combates a la noche, hace muy difícil verificar o geolocalizar imágenes. A principios de la guerra era muy interesante, por ejemplo, el uso de Google Traffic. Los mapas de tráfico de Google permitían entender por dónde estaban avanzando algunas de las columnas o dónde se estaban dando combates en las afueras de Kiev, donde era muy utilizado Google Traffic, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas a veces han sido muy útiles. Hay muchas cuentas que están facilitando muchas imágenes satelitales que han sido muy útiles también para ver términos de posiciones de fuerzas rusas. Esto fue muy importante, sobre todo en la etapa previa al conflicto, porque la combinación de redes sociales, sobre todo de TikTok por parte de soldados y civiles rusos, más la geolocalización por el medio de utilización de Google Maps, y encima de eso el acceso a algunos usuarios a imágenes satelitales actualizadas permitía verificar el posicionamiento de unidades, el estimado de los BTGs. Si uno realmente se quiere meter ahí así de lleno, diría que la forma es empezar con Telegram, con TikTok. Incluso si uno no habla ruso, gasta un poquito más de tiempo utilizando un traductor, pero hoy en día eso es relativamente fácil. Y puedes acceder a bastante, pero el problema es estar curando la información, ¿no? Y estar verificando de dónde estás consumiendo esa información. Por eso en general recomiendo mucho más buscar algunas de las listas que están de Twitter que están siguiendo el conflicto y que están, a ver, yo diría así, si algo sale en Telegram ahora que son las 7:23, antes de las 8 va a estar en Twitter. Y si no, lo pueden leer en el diario del miércoles. Esas son más o menos las opciones, ¿no? Tarda mucho en llegar a los medios y creo que incluso miércoles estoy siendo optimista. En Twitter hay analistas que yo recomiendo muchos, por ejemplo, Rob Lee, me parece que hace un trabajo absolutamente fantástico. R.A. Lee LEE 85 es una de las mejores cuentas para seguir esto. Oryx, como les mencionaba. Hay uno que se llama UA Weapons, Ukraine Weapons Tracker, que están haciendo identificación de armas ligeras y también algunos otros sistemas siendo utilizados en el terreno. Una cuenta que hace open source en general sobre conflictos armados, Elite News, hace un buen rastreo y es buena para después, es una buena cuenta para entrar a Elite News, seguirlos y después estar viendo qué retuitean o qué fabean o qué se referencian ellos para los conflictos que a uno le pueden interesar. A ver, que estoy abriendo acá para ver cuáles otras me acuerdo. Bueno, Covert Shores, que es de Sutton, uno de los mejores especialistas en temas navales, para todo lo que estaba pasando en el mar, es clave. Sí, así diría que Twitter hoy por hoy es una de las principales herramientas para mantenerse actualizado del conflicto, siendo muy cuidadoso siempre, ¿no? O sea, y está bueno cuestionar. Y muchas de estas cuentas también están dispuestos a ver, le dices, pero ¿cómo sabemos que es en tal lugar? ¿No? Y muchas veces te van a decir, no, mira, porque justo tuvimos este reporte y pudimos geolocalizar este tanque que estaba acá. Ah, bueno, gracias, pudiste confirmar la información. O a veces decir, sí, pero ese tiene un marcaje de Z, ¿cómo que es ucraniano? No, bueno, es que fue capturado y después destruido y están dispuestos, en general hay una buena aceptación a ese tipo de cosas, siempre y cuando sean un tono amistoso y proclive al debate, ¿no? Esas serían algunas de mis recomendaciones. Y si me ocurren más, con gusto me pueden o contactar o escribir o lo que sea. Ahora, porque estoy tratando de pensar cuáles más, pero no necesariamente se me vienen a la cabeza. Pero diría que quizás en Link News en general para conflictos armados es importante. Rob Lee para el conflicto en Ucrania es clave. Kufman es otro que es muy buen analista ya siguiendo un poco el conflicto en general. Obvio que en castellano lo tienen que seguir al invitado de la semana pasada, la Ferrier, porque es de las personas en castellano que mejor está explicando el conflicto, y aparte con el conocimiento de alguien que tiene una gran formación y experiencia militar, ¿no? Eso también no es menor. Entonces a él, si no lo siguen en Twitter, síganlo, porque son pocas personas en español que están haciendo un trabajo tan bueno como el de él, e incluso hay pocas personas en inglés que estén haciendo un trabajo tan bueno como el de él. Pero es todo
es todo criterio, y yo insistiría mucho con esto, sean muy criteriosos, jueguen, incluso si tienen un poco de tiempo y les entretienen, practicar geolocalización, creo que es una herramienta que el mundo del que se nos viene, verificar imágenes y geolocalizar imágenes va a ser muy importante, ¿no? Obviamente, si es una foto de un tanque en un campo con un árbol quemado de fondo, y no traten de geolocalizar eso porque se van a volver locos. Pero se encuentran con una imagen de un tanque supuestamente destruido en Kherson, en la cual se ve que el tanque está en una intersección y se ven 2 o 3 edificios, jueguen un rato con el Google Maps. Bájense Google Maps Pro, que se ve mejor resolución, pueden incluso ver mapas de las fotos satelitales de años anteriores, traten de ubicarlo, y capaz ustedes mismos terminan verificando una imagen y decir, bueno, efectivamente este tanque fue destruido en Kherson, porque yo puedo encontrar la esquina esa que se ve en la imagen, y verificar que esa es. Y ahí te verificaste una imagen también. Es súper importante, incluso por nuestro día a día en Argentina también, ¿no? ¿Cuántas veces uno se come la mague de, no, esto fue lo que pasó en la protesta de tanto, en la tal marcha, pero esa imagen es de hace 3 años, ¿viste? Y, bueno, utilicen, hay un montón de herramientas que están muy buenas, si usan Chrome o Firefox, hay muchos agregados para herramientas como Search by Image, por ejemplo, que te permite hacer reverse image search, o sea, buscar una imagen, le haces clic derecho o la seleccionás, pero no solo en Google, en Yandex y en otras, porque por ejemplo hay muchas cosas que te van a aparecer en Yandex, no te van a aparecer en Google, sobre todo para este conflicto armado. No subestimen el valor de redes sociales, de motores de búsqueda a los que no estamos acostumbrados, de la misma manera que redes sociales a los que no estamos acostumbrados. Porque Telegram nosotros no lo usamos tanto, pero Telegram es esencial en Ucrania y en Rusia. Y Yandex también. Yo les voy a dar un ejemplo. Sorry si me estoy pasando de tiempo, prometo ser puntual. Ok. Me pasó que yo al principio del conflicto compartí un video de civiles armando bombas Molotov. Y yo puse, estos son civiles armando bombas Molotov en Kharkiv. Que, a ver, yo había recibido el video, lo había encontrado de un usuario en Reddit, que era un usuario que había postado buen material. Honestamente no me tomé el tiempo de verificarlo porque efectivamente dije, bueno, el usuario es un buen usuario, nunca ha compartido nada fake. Me contactan, creo que fue de AFP, diciendo, Dre, queríamos ver si podíamos verificar ese video, pero no encontramos ningún indicio. Bueno, me hiciste esa pregunta, ahora me tengo que poner yo a verificarlo. Y claro, son bombas Molotov. ¿Cuál es la ventaja de las bombas Molotov? Se usan botellas. Vamos a ver las botellas, sacamos las botellas. A ver. Pocas imágenes claras, pero había una botella que más o menos se veía el nombre del producto y que tenía 2 manzanas o peras, no quedaba muy claro. Claro, yo hacía búsqueda de la imagen, de la etiqueta en Google, no me saltaba nada, pero cuando lo hice en Yandex, me salta una sidra. Listo. Busco la sidra también en Yandex, porque cuando buscaba esa marca de sidra en Google no me aparecía nada, cuando lo buscaba en Yandex me empiezan a aparecer más imágenes, hasta que logro encontrar la etiqueta trasera de una de esas botellas de cerveza. Cuando ahí uso el traductor de imágenes de Google, veo fabricado en Kharkiv. ¿Cuáles son las chances de que ese video de gente haciendo bombas Molotov, que había sido atribuido a Kharkiv, y que estaban utilizando una sidra de Kharkiv, realmente no fuese de Kharkiv y no fuese de este conflicto? Y muy bajas, ahí tenemos una confirmación del video, ¿no? Entonces también está bueno adentrarse un poco en las otras redes sociales, en los otros buscadores, utilizar que las herramientas son muchísimas, o sea, vos podés hacerle clic derecho si querés. Yo también muchas veces, incluso tengo una imagen, puedes usar, si no tenés instalado el Google Lens en el Chrome, puedes agarrar y usar el Google Translate que tenés para el teléfono, te lee las imágenes también, le pones la camarita, le pones contra la pantalla y lees en el momento. Y si no, Google Lens hoy en día hace cosas maravillosas, porque haces clic derecho sobre la imagen, te abre una paginita acá al costado, y puedes ponerle automáticamente que te lo traduzca, y te detecta el idioma encima, o sea, ni siquiera tenés que tratar de identificar qué idioma es, porque te lo hace solo. Entonces eso hoy en día nos da esta posibilidad de que, a ver, yo los primeros 10 días de la guerra,
por una pésima decisión personal, decidí que iba a tuitear en vivo la guerra, y efectivamente traté de hacerlo dentro de lo posible. Después, por el bienestar de mi matrimonio, decidí no hacerlo más, pero yo agarré y buena parte de las herramientas que necesitaba era esto. ¿Y cómo hace Andrei a miles de kilómetros de distancia estar pudiendo transmitir este tipo de información? Y bueno, aproveché esas herramientas que tenemos que hoy en día lo permiten. Hace 7, 8 años este nivel de precisión con la cual que podemos seguir el conflicto no era posible, por muy experto que uno pudiera ser. Y yo no soy un gran experto, yo me manejo. Hay gente mucho más capacitada. Esa es la otra, les recomiendo mucho. Si les interesa todo lo que es inteligencia de fuente abierta, como esto que estamos hablando ahora, Bellingcat. Bellingcat ofrece videos, instructivos, manuales, incluso los cursos los pueden tomar online, son un poquito salados, pero se pueden tomar online los cursos de ellos. Pero si se dan maña, en la página de Bellingcat, la sección de recursos es interminable. Desde rastrear vuelos hasta identificar, verificar imágenes, explicaciones sobre cómo ellos hacen sus investigaciones. Aprovechenlo, que es un recurso espectacular. Te agradezco particularmente esto porque es una excelente muestra de crítica de fuentes en los tiempos de redes sociales, donde las herramientas del historiador a veces han quedado inevitablemente atrasadas y que para nosotros es una novedad operar sobre estas fuentes. ¿Más preguntas? Sí, no, seguía nomás. Porque le quería preguntar, ¿usted tiene tiene publicaciones sobre la guerra, canal de, no sé, YouTube, blog, Twitter? Sí, yo Twitter, sí. En Twitter como @servinpont, que se los pongo en el chat, que es donde, yo lo que más hago, Twitter es mi red social favorita. Durante un tiempo estuve haciendo TikToks, lo tengo que retomar porque TikToks me encontré como una herramienta pedagógica muy interesante para explicar cosas puntuales en un periodo muy breve, ¿no? En un minuto explicar algo, está bueno. No lo he retomado porque me exigía un poco de salir de mis propios parámetros de análisis para poder adaptarme al formato, pero es una herramienta interesante. A veces publico alguna columna que otra. A ver, también hay otra realidad, y esto capaz era un disclaimer para hacer al principio de la presentación y no al final. Yo no soy un experto en Ucrania. Yo siempre me he especializado en análisis de conflictos. Entonces yo agarré ese set de herramientas que tenía. Cuando empezó la guerra me enfoqué mucho en Ucrania y aproveché herramientas que tenía sobre, bueno, lo que he trabajado en temas del área de defensa, de seguridad. Como yo sigo mucho Venezuela, estoy muy expuesto al tema de doctrina rusa, del armamento ruso, identificación de armas rusas, entonces eso también me facilitó. Vengo de familia rusa, entonces no hablo ruso, pero entiendo ruso y puedo leer algunas cosas, eso también me facilitaba mucho, pero no. El año pasado, es más, hasta febrero cuando empezó la guerra tuve una explosión de entrevistas y contacto con medios por el tema de la guerra, pero ya hasta febrero estaba negando entrevistas sobre la situación en Ucrania por esta razón. Me decía, bueno, yo no soy un especialista en Ucrania en sí. Ahora, empezado el conflicto y habiendo implementado todas estas herramientas, me sentía más cómodo para hablar sobre cosas concretas. Si vos me vas a preguntar a mí, bueno, pero ¿cuáles son las raíces del conflicto previo al 2014? Y te puedo delinear aquellas básicas y estructurales que contribuyen al análisis actual del conflicto, pero probablemente va a ser mucho mejor que recurras a un especialista en Ucrania para que te explique un poco más de la historia de Ucrania y cómo termina entrando en juego, ¿no? Y, bueno, disclaimer que tendría que haber hecho al principio. Una última pregunta. Si hablabas del estancamiento del conflicto, y yo te pregunto sobre el tema Transnistria. Sí. O sea, eso es, aparte de estancamiento, es como expansión todavía del conflicto, ¿no? Más allá todavía de las fronteras ucranianas. Sí. A mí, yo he estado siendo muy cuidadoso con el tema de opinar sobre esa situación, porque creo que tiene menos claridad
de que cualquier otra de las situaciones que hemos analizado recientemente el conflicto, ¿no? Estos ataques contra instalaciones que se las atribuyen a los ucranianos, que fue fuerza bandera rusa, todos los rumores de una posible ofensiva ucraniana, que no, que llegan los rusos, que la prohibición de movilización de masculinos de edad militar, que cuánto tiene que ver esto con fomentar el miedo, a ver, de que existe la posibilidad, sí, existe la posibilidad. Honestamente, hoy se me hace difícil pensar en Rusia expandiendo sus operaciones militares fuera de Ucrania, en buena parte porque han perdido una enorme parte de su capacidad ofensiva, y esa capacidad ofensiva ya estaba en su amplia mayoría comprometida a ese teatro de operaciones. Puede que me equivoque en este contexto, pero no, honestamente no me cierra, y creo que tiene que ver más con intenciones de lado y lado de desestabilizar y generar otro foco, pero no necesariamente que vayamos a ver una nueva ofensiva o algo por el estilo. No, lo veo muy difícil hoy por hoy. Pero es difícil, pero es como te insisto con eso porque no Sí. he sido cuidadoso de opinar sobre eso porque me genera muchas dudas. De la misma manera, y esto vuelve también al tema de los recursos a los que recurrimos para analizar el conflicto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con operaciones de sabotaje, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, un muy buen ejemplo. Hoy salió información de los servicios de inteligencia ucranianos que supuestamente habían saboteado una operación rusa para obtener misiles antiaéreos portátiles norteamericanos donados a Ucrania para después derribar un vuelo civil en territorio ruso y atribuírselo a Ucrania. Eso no es cierto. Imposible saberlo. O sea, puede ser que efectivamente eso ocurrió, puede ser de que los ucranianos también entienden muy bien por dónde tienen que direccionar los miedos para movilizar el apoyo internacional. Puede ser que los ucranianos se están cubriendo porque saben que han perdido de esos misiles, cosa que es muy factible porque ya desde el 2014 que han perdido material. Puede ser que los rusos estén planificando otra operación de falsa bandera. La verdad que hay. Y cuando viene del SBU y los servicios de inteligencia ucranianos, y bueno, lo tengo que pensar como una operación de inteligencia. Y como operación de inteligencia, la única certidumbre que tengo es que no sé de dónde vienes ni hacia dónde va. Entonces, y lo mismo, lo doy como ejemplo para que todo lo que está viniendo de Moldovia en este momento lo tomemos con la misma pinza de asumir de que todo lo que está saliendo ahí es una operación de inteligencia. Y por algo se está haciendo y por algo está saliendo a la luz y hay una intencionalidad de fondo que no necesariamente es la que tenemos en claro. Porque no tiene la claridad de una columna de tanques avanzando sobre Kiev. Muchas gracias. De nada. Bueno. Si no hay más preguntas. Yo tengo todavía dos más. Dale. Perdón. No, la primera es relacionada a lo que al inicio de su exposición, el tema de en cuanto a la pregunta viene en cuanto a la capacidad real militar y a lo que tenía en mente Putin. La pregunta es, vos básicamente argumentás como que hay o sea, como que a Putin le ocultaron o no hay sus mandos militares. Entonces, en cierto sentido, ¿quién tomó la iniciativa del avance? ¿Putin solo? ¿La Duma en conjunto? Porque tomaron la decisión de ir al frente de invasión, más allá que estaba planificada, pero teniendo en cuenta estos limitantes, es como que me hace ruido. De su perspectiva y su análisis. O sea, Sí. ¿quién No, sí. yo creo que esto habrá sido una decisión de Putin y sus asesores políticos que dijeron, a ver, las Fuerzas Armadas son un instrumento. Sí. La política exterior es un instrumento. Son todas herramientas que tiene a disposición un líder para llevar a cabo sus objetivos políticos, ¿no? De orden estratégico. Si Putin en algún momento y sus asesores llegaron a la conclusión
de que la presión internacional que estaban realizando sobre Ucrania no estaban teniendo el efecto deseado en términos sobre su vínculo con Occidente, sobre el involucramiento de Occidente, y una serie de razones más que pueden haber motivado la decisión de iniciar la ofensiva. Dijeron, bueno, ¿cuáles son nuestras herramientas a disposición? Está agotado las instancias diplomáticas y de presión en instancias diplomáticas, bárbaro. ¿Cuál es el siguiente instrumento que me queda? Me queda el instrumento militar, que ya lo vengo usando, porque el despliegue militar era la utilización de ese mismo instrumento sin necesariamente ir a la guerra. Bueno, consulta del alto mando militar, ¿esta operación militar es viable? Y ahí la pregunta, el problema que yo les postulaba, ¿no? ¿Ese liderazgo militar estaba dispuesto a asumir frente a Putin y decirle, no, no es viable? Y que surgiera la pregunta, pero ¿cómo no es viable? ¿Porque nos robamos la plata? ¿Porque somos ineficientes en el gasto militar? ¿Porque hemos ocultado la efectividad de las fuerzas militares rusas? Porque, o sea, yo lo simplifico en corrupción, pero es mucho más complejo que eso, ¿no? Y también porque un líder como Putin no está en el día a día sobre la disponibilidad operativa de sus fuerzas militares. O sea, Putin no le pregunta al general y dice, che, ¿cuántos de los tanques están operativos hoy? No, entonces yo creo que estaban las condiciones para que haya habido esa desconexión, siendo una desconexión que estaba impulsada en parte por el miedo a expresarle a un líder como Putin que eso no fuera, que no fuera posible ejecutar esa operación. Creo que eso es viable pensarlo, pero bueno, ahí hay otros que van a disentir, es decir, no, el rol de esa cúpula militar era asesorar al presidente sobre qué era viable realizar. Es técnicamente el rol que deberían hacer, o sea, los asesores militares la cúpula militar debería poder asesorar al presidente en eso, pero bueno, no sé qué tan fácil es decirle a alguien como Putin, no. Eso es. Sí, Claro, porque yo decía, sí. Dentro de la tradición rusa es muy difícil decirle que no al zar, secretario general del PQS o presidente. Tal cual. Y la última pregunta era en cuanto al análisis que, bueno, obviamente una vez tomada la decisión de la ofensiva, iba a ser Putin, el gobierno, los militares, en cuanto a la aceptación más que nada del Donbass, de los supuestos prorrusos. ¿Qué cálculo de su análisis? Bueno, es como muy hipotético, ¿no? Pero, porque también se pretendía en la primera etapa, al inicio, siendo que un conflicto en 2014, el apoyo de la población civil y, bueno, con el tema del referéndum, etcétera, hacia las fuerzas rusas. Porque se dio lo contrario, por lo menos en Occidente no ven que hubo una gran resistencia, inclusive en los territorios del Donbass. Fuerte. Es que ahí el ejemplo de Mariupol es clave. O sea, había bastante convencimiento entre las fuerzas rusas de que de Mariupol no iba a ser un problema, porque el apoyo que iban a tener iba a ser considerable. No entiendo, no estoy seguro bien del todo cómo se llega a esa conclusión, cuando a la vez buena parte de tu discurso de construcción del enemigo se basa en la supuesta nazificación de Ucrania, el cual se sustenta en parte en las imágenes por el batallón de Azov, basado en Mariupol, el cual tuvo miembros que utilizaron simbología nazi y que estaban vinculados con grupos extremistas ucranianos. Entonces hay un poco una contradicción ahí, ¿no? Hay que ver también, que esto también eterno debate y el cual no vamos a tener respuesta, ¿no? ¿Qué tanto fallaron las instancias de inteligencia rusa? Y es posible que, de la misma manera de que subestimaron la capacidad militar ucraniana, hayan sobreestimado el apoyo que podían tener en algunos lugares claves en Donbass o en Mariupol o en otras regiones, ¿no? Es posible que eso también haya sido parte del problema. Tema es discutir, para poder discutir falencias en la inteligencia rusa sobre cuestiones como estas es complicado, ¿no? Se ha hablado mucho, han surgido un montón de rumores
incluso de purgas internas dentro de los servicios de inteligencia, de sublevaciones, de todo esto, a mí me suenan más a rumores y va a ser muy difícil comprobarlo. Pero eso es una buena parte del debate, tiene que ver con, bueno, más allá de las deficiencias militares rusas, cuánto esto recae en mala inteligencia rusa. Bueno. ¿Edgar, algo más? Bueno, yo tengo una pregunta. Ezequiel, bien. ¿Cómo crees que va a quedar la imagen de Putin más allá de los resultados de la guerra, después digamos, de lo que pasó en Kiev? Internamente pregunto, ¿no crees que después de esta guerra por ahí se ha desplazado de su lugar? A ver, me inclino, es que más allá de esta guerra, no, está condicionado a esta guerra, la imagen de Putin. Hoy por hoy es eso, o sea, Putin está grande en términos de edad. Hay muchos rumores que, lo discuto acá con ustedes, no diría que lo usen como argumentos para discutir esta cuestión, pero hay muchas discusiones sobre la situación de salud de Putin. Me parece que en muchos casos caemos en la especulación cuando entramos dentro de ese ámbito. Si se comprobase que efectivamente hay un problema de salud serio por parte de Putin, eso cambia drásticamente cómo analizamos el proceso de toma de decisiones, porque ahí diría de que podemos descartar que sea un actor racional y diríamos que es muy probable que sea un actor irracional. Yo me inclino a pensar de que sigue siendo un actor racional, que ha tomado decisiones en base a información equivocada o insuficiente, ¿no? Entonces, ahora, viéndolo desde esa perspectiva, por eso Putin necesita una victoria. Entonces, el futuro de Putin está condicionado al resultado de la guerra. Pasa que ese resultado no es inmediato. Puede ser inmediato. Si el día de mañana Putin se despierta y replegara las fuerzas, obviamente eso va a tener un impacto. Es improbable que eso pase, pero sí sería una resolución relativamente rápida del conflicto. Lo más probable es que esto se prolongue. Y la prolongación puede significar desgaste. El escalamiento tiende a ser la opción que ha visto Putin desde el inicio, desde antes de la guerra, como alternativa para seguir, en parte porque no tiene hacia dónde retroceder. Este es parte del problema de Putin, ¿no? Entonces, por eso vemos una constante apuesta hacia el escalamiento. ¿Qué tanto puede escalar? ¿Qué tanto ese escalamiento es viable para él? Es difícil saberlo. Una discusión que me parece que ha sido interesante tiene que ver con el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Y no lo digo porque creo que Rusia vaya a usar armas nucleares, pero puede que en algún momento esa discusión dentro de las instancias de decisión política de Rusia sea lo que termine de desplazarlo a Putin, porque Putin diga, no, quiero evaluar la opción nuclear, y que los militares le digan, no es una opción la opción nuclear. Porque ahí sí creo que los militares rusos tienen una claridad no menor. O sea, los militares rusos, yo estoy bastante convencido que entienden muy bien de que el empleo de armas nucleares tácticas deriva en una guerra nuclear. No creo que ellos entienden que no hay un punto intermedio. Creo, capaz es una evaluación errónea de mi parte, pero creo que ellos lo entienden. Entonces, si el día de mañana Putin realmente analizara la posibilidad de empleo de un arma nuclear táctica, como se ha discutido tanto en Ucrania, y creo que eso podría acelerar un proceso de destitución o desplazamiento. Disculpa, hay como un olor a historia pírrica, ¿no? También, como que si gana Rusia termina, hasta comprometió el 75%. O sea, si gana igual va a terminar muy lastimado. Es que ese es el problema que tiene. A ver, la victoria que puede mostrar Putin hoy es insuficiente. Por eso la necesidad es continuar escalando. Por eso no se repliega de Kiev y dice, bueno, seguimos como seguimos. No, redirige sus fuerzas a Donbass. Es muy difícil la situación en la cual está Putin. No significa que creo que en el corto plazo lo vayan a desplazar, pero de que su permanencia en el poder está fuertemente vinculada con el resultado de la guerra, sí. Veremos cuál es el resultado de la guerra. Yo todavía no me atrevo tampoco a adentrarme en cuál es el resultado de la guerra. Insisto, hoy estábamos hablando sobre la contraofensiva sobre Kharkiv. ¿Cuánto va a durar? No sé.
cuánto va a durar el apoyo de Occidente, o sea, cuánto tiempo va a ser la prioridad geopolítica de Estados Unidos y los países de la OTAN, Ucrania. ¿Cuánto hasta que empecemos a mirar nuevamente al estrecho de Taiwán, por ejemplo? Estados Unidos no está mirando un solo frente, está mirando varios. Entonces, ahora son 33.000 millones de dólares comprometidos, sí, pero cuando estabas hablando del estrecho de Taiwán, 33.000 millones es monedas. Entonces, ahí también está el otro problema, ¿no? Cuando analicemos este conflicto. Hoy, Ucrania volvió a poner a Europa en el centro de la disputa geopolítica, pero no necesariamente significa que eso vaya a ser sustentable en el largo plazo. Y yo sí realmente creo que en algún momento se van a empezar a mover las fichas en otra parte del tablero, probablemente en Asia, y ahí hay que ver cómo deja eso Ucrania, ¿no? Por llevar otro ejemplo completamente desvinculado con este conflicto en particular, pero que yo trabajo mucho con Venezuela. 2019, 2020, Venezuela era top de los titulares, era prioridad para varias administraciones. Hoy en día, la oposición venezolana, pobre, están remando en dulce de leche y ni siquiera. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo pueden ir cambiando las prioridades de los países que hoy son claves para el sustento de la supervivencia ucraniana. No creo que en el corto plazo vayamos a ver un deslinde por parte de los países de la OTAN con Ucrania, porque se han comprometido, porque se siguen comprometiendo, y porque la realidad es que esta guerra ha cambiado su percepción sobre Rusia, incluso de Alemania, ¿no? O de varios otros países. Yo siempre insisto, ¿no? Tenés que haber hecho las cosas muy mal y enojar tanto a la gente que los suecos decidieron mandarle armas a tus enemigos y los suizos congelarte las cuentas. O sea, si hay dos pueblos que tenés que hacer enojar y sacarles su relativa neutralidad, son esos dos, y la verdad que entonces eso nos tiene que también dimensionar un poco sobre cómo va a ser de acá en adelante la discusión que hay en Europa sobre Rusia. Los alemanes pasaron de burlarse de Trump, porque Trump dijo que iba a nacer sobredependientes del petróleo y el gas ruso, a decir de que en los próximos 4 años van a invertir 100.000 millones de dólares en recuperar sus capacidades militares. Y son 100.000 millones de euros para recuperar capacidades militares, no para alguna hipótesis de conflicto o lejana o irrisoria. Por Rusia. O sea, ha cambiado drásticamente las discusiones que estamos teniendo sobre las amenazas existentes dentro del sistema internacional. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, le quiero agradecer a Andrei por su generosidad y recordarles al resto de los cursantes, de los colegas, que nos vemos el jueves en el piso 13, en el aula de siempre, para retomar nuestras discusiones sobre teoría y sobre todo el amigo Alexander Dugin, el cual vamos a charlar un poquito. ¿Sí? Eso va a estar entretenido. Nos vamos a divertir. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Muy bueno. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao.